Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buena jornada y sean bienvenidos a la segunda clase de Derecho Privado 2 o Derecho Comercial 1, según el plan de estudios en el que ustedes se encuadren. Les recuerdo que clase pasada, en nuestro primer encuentro, hemos abordado los temas que atañen al contenido y a la ubicación de nuestro derecho comercial. Hemos dado la noción de lo que debía entenderse por derecho, hemos hablado también del alcance de lo comercial y hemos acordado que cuando hablemos de lo comercial lo haremos para redondear las actividades económicas en el ámbito del mercado. Actividades económicas que, por cierto, tienen relevancia jurídica, por eso hemos dado en definir al derecho comercial como aquel conjunto de normas y principios que regulan o delimitan las actividades económicas en el mercado. Posteriormente, habíamos trazado una línea del tiempo con la evolución del derecho comercial. Recordarán ustedes que a partir de la Edad Media, como punto de origen o germen de nuestro derecho comercial, hemos ubicado su nacimiento como derecho de excepción, como un derecho especial que había nacido para proteger y dar marco a los comerciantes. Por eso decimos que el derecho comercial había nacido con un criterio predominantemente subjetivo. Posteriormente, y con la Revolución Francesa, comerciante no era aquel que provenía de la casta del comercio, sino aquel que realizaba actos de comercio. Es decir, cambiábamos de un criterio subjetivo a un criterio objetivo, y así lo teníamos al Código Napoleónico, al Código de Comercio francés, en este mismo sentido, donde traía una enumeración de los actos de comercio, más no una definición. Criterio objetivo este que ha sido heredado por nuestro Código de Comercio en el famoso artículo 8, donde describía una serie de actos de comercio, declarando tales a los que solamente la ley prescribía. Luego, en los albores del siglo XX, tenemos que el derecho comercial vuelve a tener un criterio predominantemente subjetivo al tratar como su objeto de estudio la empresa vista como un sujeto. Y en estos días cambiamos nuevamente la orientación hacia un criterio predominantemente objetivo cuando tratamos el derecho comercial como el derecho de la actividad económica en el mercado. A partir de allí hemos dado toda una serie de lineamientos básicos para concebir nuestro derecho comercial. Lo hemos ubicado dentro de la rama del derecho privado. Recordarán ustedes que nos ha costado mucho esfuerzo delimitar el derecho privado del público por aquella línea difusa que le concede la intromisión del Estado en el mercado, en las relaciones económicas, en los impuestos y demás. Hemos abordado también el tema de las fuentes del derecho como manifestación del derecho en cierto sentido, porque recordemos que el derecho es una cosa incorpórea, un bien y por lo tanto abstracto. Entonces necesita de fuentes o manifestaciones virtuales que nos den lugar a su existencia. Hemos hablado también como una de las fuentes principales de la ley, pero no de cualquier ley, de nuestra ley comercial. Y nuestra ley comercial está materializada en el Código, que es la ley por especialidad. Hemos hablado del proceso de la unificación, hemos hecho un poco de historia en lo que refiere al Código Civil y al Código de Comercio, otrora vigentes, a cómo se sancionaron esos códigos, y hemos arribado a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, donde nos hemos referido a sus paradigmas, a los principios orientadores, a los criterios, al diálogo de fuentes y a una serie de cuestiones, paradigmas tales como el sentimiento de una comunidad puesta de manifiesto en las ideas de la legislación. Hemos aludido a que los paradigmas del viejo Código de Comercio eran el comerciante y el estudio de los actos de comercio, mas no
en nuestro Código Civil y Comercial, donde predomina el diálogo de fuentes, la constitucionalización del derecho privado, la irrupción de los tratados de derechos humanos en nuestro derecho privado, por esto la línea difusa, la influencia de la globalización, del derecho del consumidor, la predominante influencia de la persona humana alrededor del cual gira toda la legislación civil y comercial. Hasta ahí hemos llegado en nuestra clase pasada. Hoy el turno es el análisis de la empresa. Recordemos que la empresa había sido históricamente vista como el objeto del estudio del derecho comercial. Es decir, que cuando hablemos de la revisión histórica, nosotros desde el siglo XX en adelante hasta nuestros días, la empresa fue el objeto principal del estudio del derecho comercial. Quizás por el auge de la revolución industrial, quizás por la mismísima revolución comercial, por el maquinismo, por la prescindencia de la mano de obra y demás, pero hablamos de esta empresa que nos compete. Jurídicamente no podemos, desde el punto de vista de nuestro derecho comercial, dar un concepto de la empresa. No porque no exista, sino porque nuestros juristas, desde el punto de vista del derecho comercial, no han esbozado un concepto de la empresa. Sí lo hace la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 5 para determinar como la empresa, la organización, todo aquel sujeto que tiene la aptitud para ser empleador en una relación laboral. Pero esto ustedes lo van a ver en la asignatura correspondiente al derecho del trabajo. En consecuencia, cuando hablamos de los conceptos o del concepto, tenemos que decir que desde el punto de vista jurídico no podemos dar una definición de la empresa. Pero ¿cómo? Entonces, jurídicamente la empresa no está mencionada en la ley. El Código de Comercio anterior al que ahora tenemos vigente la mencionaba la empresa en muchos artículos. Hablaba de empresas de fábrica, de empresas de transporte, de empresas de depósito. Si bien nuestro Código Civil y Comercial ahora omite enumerarla porque no trata el Código Civil y Comercial de los actos de comercio, pero alude a la empresa en repetidas oportunidades. Entonces, nuestra ley se ocupó de la empresa, más no de definirla, pero sí da ciertas definiciones. Cuando nosotros vayamos a estudiar Derecho Comercial 2 o Derecho de las Sociedades, vamos a ver que la sociedad es el ropaje jurídico de la empresa en su plena actividad. Entonces la ley jurídicamente se ocupó de la empresa, más no de definirla. ¿Y qué concepto nos vamos a llevar entonces? Vamos a acudir a la economía política. Desde el punto de vista económico, diremos que la empresa es aquella organización y por ende, al hablar de organización, hablaremos de un concepto dinámico, organización de los factores productivos. Nosotros primariamente entendemos por factores productivos la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Pues bien, esos factores productivos van a ser los que ahora conjuguemos al definir la empresa como elementos de la empresa. Entonces, en síntesis, nosotros vamos a hablar de empresa ahora como la organización de los factores productivos, de ciertos elementos. ¿Y cuáles son esos factores para nosotros o elementos que vamos a estudiar en nuestra asignatura? En primer lugar, tenemos los factores subjetivos. ¿Por qué les llamamos subjetivos? Porque aluden a los sujetos de la empresa, a personas que van a intervenir al motor de la empresa, los dueños, los empleados, los mandos medios, factores subjetivos. Y luego vamos a ver los factores objetivos. ¿A qué llamamos factores objetivos? A los objetos que tiene la empresa, a las cosas. Y por último, los factores subjetivos y objetivos van orientados hacia un fin, a un elemento finalístico,
teleológico. ¿Cuáles son los fines de la empresa? La producción o el intercambio de bienes y servicios para el mercado. Y en este punto de contacto volvemos a la definición del derecho comercial, donde hablábamos de la actividad económica. ¿La actividad económica cuál es? La actividad productora de bienes o servicios en el ámbito del mercado. De inmediato, entonces, vamos a estudiar cuáles son esos elementos subjetivos a los que nos referimos. El elemento subjetivo fundamental está compuesto por el empresario. El empresario, ¿a qué llamamos empresario? Empresario es el dueño o titular de una empresa. Hablamos en singular, pero también podemos hablar en plural. Los empresarios son los dueños, los titulares, los accionistas. Y estos empresarios pueden ser personas humanas o personas jurídicas. El Código Civil y Comercial define a las personas jurídicas como aquellas entidades, ¿no es cierto?, dotadas de personalidad y reconocidas por el ordenamiento jurídico. Es decir, que la ley les reconoce ciertas entidades a personas que en su sustancia, en su esencia, son abstractas. No participan de la misma esencia de las personas humanas como lo somos nosotros. Recordemos que el Código Civil de Dalmacio Vélez Arfiel, ya derogado, hablaba en lugar de personas humanas, de personas de existencia físico-visible. Ahora hablamos de personas humanas y de personas jurídicas. Las personas jurídicas hoy, como un pequeño aporte, tienen una definición positiva en nuestro Código Civil y Comercial. Antes, Vélez Arfiel definía a las personas jurídicas por descarte. Decía que aquellos entes que no presenten signos de humanidad son consideradas personas jurídicas. Hoy no. Hoy el legislador del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que son los entes o entidades que tienen un reconocimiento especial por el ordenamiento jurídico. Pues bien, sean personas humanas o jurídicas, pueden ser titulares de una empresa. Y aquí me detengo en las personas jurídicas, porque a partir de las personas jurídicas como dueña o titular de una empresa, habremos de arrancar nuestro estudio en Derecho Societario, en Comercial 2 o en Derecho Privado 3, cuando en el próximo cuatrimestre abordemos los estudios. Porque a partir de ahí diremos, ¿qué son las sociedades? Y nos responderemos, son personas jurídicas empresarias, titulares de empresas. Muy bien, los segundos sujetos no son abordados por el derecho comercial, más bien constituyen el ámbito del estudio de administración 1, de administración 2. ¿Por qué? Porque son los famosos mandos medios. Son personas, por lo general personas humanas, que se ubican en el medio, por eso lo de medio, entre los empresarios dueños de las empresas y los trabajadores. Son aquellos que ejecutan las políticas de los titulares de las empresas. ¿A quiénes nos referimos? A quienes dirigen una empresa. Gerentes de área, gerentes comerciales y demás. Pero tenemos que mencionarlos dentro de los elementos subjetivos, los famosos mandos medios. En tercer lugar, en cuanto a los sujetos de la empresa, vamos a analizar los auxiliares, los famosos auxiliares o ayudantes que coadyuvan en la tarea de los titulares de la empresa. Son auxiliares, pero ahora no vamos a decir auxiliares de comercio, como lo decía el derogado Código de Comercio. No son auxiliares del comercio, son propiamente dicho auxiliares de la actividad económica, porque dijimos que el derecho comercial está dado y marcado por la actividad económica en el mercado. Estos van a ser ayudantes de la actividad económica. Nos vamos a referir a los autónomos, no ya a los dependientes. Los auxiliares dependientes
son aquellos que tenían cierta relación de dependencia con el patrón, con el empleador, con el dueño de la empresa. No están tratados ya en el Código Civil y Comercial. Sí estaban en una época en el Código de Comercio. ¿A quiénes nos referimos? A los empleados de comercio, a los factores o apoderados de un negocio. ¿Y por qué hoy no están tratados los dependientes? Muy sencillo, porque lo vamos a ver como trabajadores, son los dependientes, el personal registrado, sea factor, apoderado o empleado de comercio o empleado de una empresa. ¿Dónde vamos a ver estos sujetos? En derecho laboral. En el derecho del trabajo o derecho laboral vamos a ver la relación que existe entre el empresario, persona humana o jurídica, y los trabajadores. Y en administración, como quedó expuesto, los mandos medios. Ahora nos vamos a referir a esos auxiliares autónomos, no dependientes, a esos auxiliares que hacen su actividad por su propia cuenta y riesgo, la actividad de su propia aventura. ¿A quiénes vamos a enumerar como auxiliares de la actividad económica autónomos? En primer lugar, a los corredores. Pero por favor, no se confunda el término corredores con lo que vamos a ver dentro de unas clases cuando estudiemos el contrato de corretaje. De hecho, los corredores van a participar de un modo u otro en el contrato de corretaje, pero ahora no hablamos del contrato, no hablamos de la vinculación, hablamos del sujeto que por su propia profesión, ¿no es cierto?, se dedica a ser corredor. ¿Qué quiere decir corredor? El corredor es el intermediario entre la oferta y la demanda de bienes, por lo general bienes muebles, porque recordemos que desde la época del Código de Comercio ya derogado, los bienes inmuebles estaban excluidos de toda operación mercantil, salvo cuando faciliten, ¿no es cierto?, el derecho a los inmuebles, faciliten o creen un negocio regido por la ley de comercio. En consecuencia, corredor va a ser el intermediario entre la oferta y la demanda de cosas, por lo general cosas muebles. Otro auxiliar autónomo que tenemos que tener en cuenta e identificarlo es el martillero. El martillero, por lo general, persona humana, personificado en tantas películas que hemos visto, se lo llama así porque es la persona que baja el martillo para dar por terminado y cerrar el trato en una operación de venta al público. Esta subasta pública, como se le llama, es la venta al mejor postor. Es cuando uno ofrece un bien a un determinado grupo de personas que se han reunido en un lugar y en una hora determinada y ofrece con suma habilidad para que los que van a apostar por el precio puedan subir la oferta del mismo. Y entonces es ese martillero, que es la persona que oficia, que maneja el martillo, el que con habilidad puede hacer subir el precio de un bien subastado, es decir, ofrecido al público. ¿Es un intermediario? Sí, por supuesto que es un intermediario entre la oferta y la demanda de cosas suscritas u ofrecidas al público. A eso llamamos martillero. Pero los auxiliares, corredores o martilleros también están obligados en cierto modo a llevar sus libros y sus registraciones. En tercer lugar, como auxiliar podemos destacar el despachante de aduana. El despachante de aduana es un profesional matriculado, por supuesto, es el intermediario de las operaciones de compra-venta internacional y es la persona encargada de gestionar lo que se llama en el comercio exterior los despachos de aduana. Es el encargado de reunir la documentación. Ustedes saben que las operaciones de compra en el comercio exterior son llamadas importaciones y las ventas son las famosas exportaciones. Para que una cosa salga de un país a otro,
es necesaria la intervención del despacho, aquella persona que se va a encargar del despacho, del conjunto de documentación que tiene una cosa para trascender los límites, fronteras de otro, con el consabido tránsito de 2 o más aduanas y con la contratación de seguros y demás, y es aquella persona que se cerciora el fin exitoso de una compraventa internacional. En cuarto lugar, de los auxiliares de la actividad económica, nosotros tenemos directamente los productores asesores de seguros. Los productores de seguros son también intermediarios, son las personas que cierran un negocio, es la persona a la que usted, asegurado, va a realizarle la oferta del contrato de seguro. Este productor de seguro es el representante, en cierto modo, de la compañía o de la empresa aseguradora, para que lo entendamos al tema. Va a intervenir, mas no va a ser parte en el contrato de seguro. Nosotros vamos a ver el contrato de seguro en la unidad 13, así que allí lo vamos a ver al productor. Vamos a ver cómo el productor puede ser un productor asesor de seguros, un mayorista de seguros. Hay variantes, pero es la persona que intermedia entre la oferta y la demanda en el contrato de seguros. Y por último tenemos el agente de bolsa. Nosotros sabemos que en el mercado de valores o en el mercado bursátil, donde interviene la oferta y la demanda de títulos, acciones y bonos, los particulares, los ahorristas, los inversores no pueden intervenir solos. Deben hacerlo a través de un agente de bolsa. Y el agente de bolsa es un profesional, es la persona humana que interviene en ese ámbito como intermediario de la compra y venta de títulos bursátiles. Este es el agente de bolsa y estos son los 5 auxiliares que debemos saber de la actividad económica. Antes los estudiábamos como auxiliares del comercio. Hoy la actividad comercial o mercantil está enfocada en la actividad económica. Entonces, vimos el empresario, dueño de una empresa. Los mandos medios que vamos a estudiar en administración se llaman medios porque están entre el empresario y los trabajadores. Vimos los trabajadores, que lo vamos a estudiar profundamente en el derecho laboral, y los auxiliares autónomos, más no los dependientes, dijimos, y entre los autónomos estos 5 auxiliares. Pero ahora es el turno de estudiar otros sujetos de la actividad económica, otros sujetos de la empresa, si se quiere. ¿Quiénes son? Son los titulares de los establecimientos. Usted puede ser dueño de un establecimiento comercial, agrícola, ganadero, mas puede no ser empresario. Puede ser dueño de un establecimiento, pero puede ocurrir que ese establecimiento lo tenga alquilado. Entonces puede perfectamente ser dueño de un establecimiento. Titulares de establecimiento. Luego hay otros sujetos que hemos dado en denominar cuasi empresarios, con la doctrina que sigue al autor Fabier Dubois en este tema, y lo llama cuasi empresarios a aquellas personas humanas que no son titulares de empresa, que tampoco son titulares de establecimiento, pero que realizan una actividad económica. Esa actividad económica considerable hace a estas personas que no lleguen a ser empresarios porque no son dueños de una empresa y que tampoco lleguen a ser titulares de establecimiento. ¿Por qué esta distinción? ¿De dónde sacamos nosotros la distinción del empresario o dueño de una empresa, de lo que es la persona humana, de lo que es la persona jurídica y de lo que es el titular de establecimiento y el cuasi empresario? Esta distinción, y me adelanto en el tema que vamos a ver las próximas clases, la sacamos del artículo 320 del Código Civil y Comercial. El artículo 320 comienza a tratar el capítulo de los sujetos que están obligados a llevar contabilidad.
En este sentido, innovador el Código Civil y Comercial porque enumera cuáles son los sujetos o las personas que están obligadas a llevar la contabilidad. Recordemos que antes el Código de Comercio hablaba de la contabilidad como una obligación propia del comerciante y al comerciante lo definía como un individuo que bien podría considerarse persona física o de existencia visible. Ahora el artículo 320 nos dice que para considerar quiénes son los sujetos obligados de la contabilidad tenemos que tener en cuenta una enumeración que él mismo realiza. Todas las personas jurídicas privadas son obligadas a llevar contabilidad. Personas jurídicas privadas. Y las personas humanas que sean titulares de empresa, titulares de establecimiento, o aunque no sean titulares de empresa ni titulares de establecimiento, realicen una actividad económica. Estos sujetos son los obligados a llevar una contabilidad. Pero después hay otros sujetos que no están obligados, que están expresamente excluidos, si se quiere, de la obligación o dispensados, mejor decir, de la obligación de llevar contabilidad. Profesionales liberales, abogados, contadores, médicos, que vivimos de esta profesión liberal, no estamos obligados o constreñidos a llevar una contabilidad. Y entonces, si queremos llevar contabilidad voluntariamente, vamos a tener que matricularnos en el registro público. Pues bien, de esa forma nos sirve la distinción de los elementos subjetivos de la empresa, porque a partir de ahí vamos a comenzar clases próximas con los sujetos obligados a llevar la contabilidad. ¿Y qué decir de los comerciantes? Otrora, los comerciantes han sido el sujeto del sistema solar alrededor del cual giraba el derecho comercial. Recordemos aquel artículo primero del Código de Comercio cuando definía al comerciante como todo aquel individuo que teniendo capacidad legal para contratar ejerce de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ellos su profesión habitual. Y comenzaba a desatarse una disquisición doctrinaria si por individuo debíamos entender solamente la persona física o cabía en su concepto las sociedades. Pues bien, durante muchísimo tiempo en el criterio subjetivo predominante en aquella época, desde la Edad Media, inclusive en la sanción de nuestro Código de Comercio, el comerciante fue el centro de la atención del derecho comercial. Lo ponemos como otro sujeto. ¿El comerciante hoy ha dejado de existir? De hecho que no, porque si nosotros salimos a la vereda, nos cruzamos la calle, nos encontramos en la esquina todavía con aquel despensero, con aquella persona que tiene en su negocio ramos generales, con aquella persona que es dueño de una mercería. Y estos son comerciantes. Por supuesto que lo son, porque son individuos que en su actividad profesional y habitual realizan compras de bienes para después revenderlos en aquel famoso inciso primero del artículo 8 que nos mencionaba que el acto de comercio por excelencia era aquel en virtud del cual una persona adquiría bienes a título oneroso, cosas muebles, para lucrar con su enajenación. Pues bien, el comerciante no ha dejado de existir en la realidad. Existe, lo vemos, lo podemos saludar, lo visitamos. Lo que ha sido excluido de la regulación de nuestro Código Civil y Comercial. El comerciante hoy ya no lo tenemos regulado en el Código Civil y Comercial por una razón muy sencilla. A nosotros hoy nos importa el sujeto de la actividad económica. Y dentro del sujeto de la actividad económica tenemos comerciantes, cuasi empresarios, empresarios, titulares de establecimientos y demás, auxiliares como vimos recién. El comerciante existe, está determinado y nosotros lo vamos a consignar como otro sujeto, más no como el sujeto alrededor del cual gira el derecho comercial. Vamos a analizar ahora qué diferencias encontramos entre la noción de la empresa y estos elementos con los que hemos configurado su definición. La empresa
de por sí mismo es una organización. Organización implica un movimiento de pinzas, un movimiento de elementos, una combinación de elementos. Y en ese movimiento está el éxito de la misma. Esto es la empresa. Ahora, si queremos comparar la empresa con sus propios elementos, pues las diferencias son notorias, porque empresa es la organización y el elemento subjetivo de la empresa, representada por el empresario, es un sujeto. El empresario, los mandos medios, los trabajadores, los auxiliares, son sujetos, son personas, humanas o jurídicas, pero personas. El objeto de la empresa, en contraposición a la mismísima empresa, es una noción estática, como nos decía el profesor Fontana Rosa. Estática porque se trata de cosas, es un conjunto heterogéneo de cosas, es el ámbito material de la empresa. Desde luego, si comparo el elemento subjetivo con el objetivo, la diferencia está a la vista, porque el elemento subjetivo son personas y el elemento objetivo alude a cosas. Y el éxito de la empresa va a estar en esa combinación o juego de las piezas, de las fichas, de los sujetos y de los objetos, para lograr los fines de la empresa. ¿Y cuáles son los fines de la empresa? No estamos hablando de una empresa preponderante o de esta o de aquella, de toda empresa. El fin de la empresa es lucrativo. La empresa quiere ganar dinero. La empresa quiere, a través de la producción e intercambio de bienes y servicios, lograr el lucro, ganar dinero. Pues bien, ese movimiento de producción y circulación o intercambio de bienes y servicios es la actividad económica que estudiamos en nuestro derecho comercial. Bien, habiendo satisfecho ya el ítem del programa en la unidad 1, donde nos pide las diferencias entre los distintos elementos, vamos ahora a analizar el elemento objetivo, los objetos de la empresa. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es aludir al tratamiento de lo que llamamos fondo de comercio. El primer tema que vamos a analizar es la terminología. ¿Por qué? Porque el fondo de comercio es lo mismo que decir hacienda mercantil, y significa lo mismo que el establecimiento comercial. Fondo, hacienda o establecimiento son términos sinónimos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que acudir a una ley especial. La ley 11.867, y repasemos lo que vimos en la primera clase sobre las leyes especiales. En el primer encuentro nosotros dijimos que la fuente del derecho comercial después de la Constitución está dada por la ley específica, especializada, nuestro Código de Comercio, Código Civil y Comercial, pero no solo el código, sino también las leyes especiales. Y la primera ley especial que vamos a ver en el dictado de la materia es la ley que regula la transferencia de fondo de comercio. Es una ley de la década del 40, de 1940. Fíjense ustedes qué bien hecha debe haber estado la ley para que ya va a cumplir 80 años esta ley y aún no ha sido derogada, ni total ni parcialmente. Miren en el número que vamos. Ley 11.867, transferencia de fondo de comercio. Es una ley especial. Cuando la materia que se trate tiene regulada una ley especial, primero aplicamos la ley especial. Y si la materia no le alcanza a la ley especial, recién acudimos a lo normado en el Código Civil y Comercial.
Pues bien, entonces vamos a estudiar la primera ley especial, la ley de transferencia del Fondo de Comercio. Vamos ahora a dar un concepto. ¿Qué debemos entender por Fondo de Comercio? El fondo, hacienda o establecimiento comercial o mercantil es el conjunto heterogéneo de bienes. ¿Por qué conjunto heterogéneo de cosas o de bienes? Porque el Fondo de Comercio tiene cosas materiales y tiene cosas inmateriales. Vamos a pensar en un instante en visitar un supermercado, cualquiera. ¿Qué encontramos en un supermercado? Figúrense ustedes, van a entrar a un supermercado, lo primero que encontramos es el letrero, el nombre del supermercado, encontramos un emblema que es el conjunto de colores y rasgos con los que se alude su nombre. Después, al entrar al supermercado, encuentran ustedes, ¿qué cosa? Las góndolas, que son instalaciones bien ubicadas, ordenadas, donde se acomoda la mercadería, tenemos balanzas, están los carritos. A poco que usted ingrese puede encontrar productos de la marca propia del supermercado. También, ¿por qué no? Podrá encontrar alguna distinción, algún premio cuando llegue a la sección de atención al cliente, la cinta azul de la popularidad, por ahí podrá haber algún trofeo. Y se preguntará en su momento, ¿cuánto vale todo este fondo de comercio? Y encuentra la clientela. Pues bien, todos estos elementos que acabamos de mencionar en el ejemplo, en el paseo que usted realice en un supermercado, es lo que llamamos fondo de comercio. Adviertan ustedes que yo no he mencionado la propiedad del inmueble del que forma parte, porque no es parte del fondo de comercio. Sí, el derecho al inmueble, por ejemplo, el derecho a ocupar tal o cual inmueble, pero no el inmueble en sí mismo, por aquello de que los actos sobre las cosas inmuebles no solían ser actos de comercio, entonces está excluido tácitamente por la ley 11.867. Entonces, cuando nosotros conceptualicemos el fondo de comercio, vamos a decir que es un conjunto heterogéneo de bienes, porque está compuesto tanto por cosas materiales como por cosas inmateriales. El conjunto de esto da lugar a lo que nosotros llamamos fondo de comercio. Ahora bien, el fondo de comercio es una balanza, es un paquete de galletas, es una sola góndola, es el nombre, no, es el conjunto. Por eso decimos que estos bienes, tanto materiales o inmateriales, forman un bloque. Bloque o bloque. De eso se trata el fondo de comercio. ¿Y cuáles son esos bienes o esas cosas que componen la categoría de lo material y de lo inmaterial? Muy bien, en lo material es fácil. Todas las cosas u objetos materiales son aquellos que pueden percibir nuestros sentidos, que pueden ser tangibles, los podemos tocar, ocupan un lugar en el espacio. Ejemplo, las instalaciones. Las instalaciones en contabilidad las llamamos bienes de uso, porque están destinados a esto, al uso y no a la rotación del producto. Ahora bien, si el fondo de comercio, en el ejemplo de instalaciones, son las góndolas, son las maquinarias, aire acondicionados, son las balanzas, los estantes, las cajas registradoras. Ahora bien, si hablamos de un supermercado, ese supermercado como negocio tiene por objeto la rotación de la mercadería. Es decir, aquí hablamos de un negocio donde se compra mercadería para después revenderla. Porque si no, también podemos hablar de una empresa o de un fondo de comercio
que produce servicios. Aquí hablamos de un supermercado que compra bienes para luego revenderlos. En consecuencia, vamos a tener otro elemento material. ¿Cuál es? Las mercaderías o stock, que en contabilidad las llamamos bienes de cambio, porque están destinados a su rotación. Porque usted hoy puede hacer un inventario, pero mañana esas mercaderías no van a respetar su inventario intangible y están destinadas a la circulación, a la venta. Son los elementos materiales por antonomasia de este fondo de comercio. Y en los inmateriales tenemos los ejemplos que hemos dado. Derecho al local, el nombre, el emblema, los títulos honoríficos, las distinciones, los trofeos y demás. Pero hay otros elementos muy importantes, inmateriales, que son ciertos derechos. Por ejemplo, la marca. Por ejemplo, la patente. La marca es el elemento o rasgo distintivo de un producto por sobre otro producto, de un producto terminado. Por ejemplo, yo puedo tener en este momento 2 mermeladas sobre la mesa, pero no son de la misma marca, porque una mermelada recibe un nombre y otra recibe otro nombre. La marca distingue un producto de otro del mismo género. La patente, en cambio, es el rasgo distintivo de un procedimiento industrial, de la forma como se fabrica un producto. No es lo mismo la patente de un jabón X a la de otro, o la patente de una determinada botella con su forma, la forma de fabricarla, a la de otro. Tanto la marca como la patente se inscriben y dan derecho a su titular al uso exclusivo y a su explotación, salvo que obviamente quiera cederlo o dar su franquicia como permiso de uso o de explotación. Se inscriben en el Registro Nacional de Marcas y Patentes. Además de estos elementos inmateriales, tenemos que darle un valor, el valor de la clientela, el valor que muchas veces decimos el valor llave. Como elemento inmaterial propiamente dicho, tenemos entonces el valor de la clientela. Valor llave. ¿Cuál es este valor? Bueno, este valor está compuesto por 2 rubros, por 2 valores que en la suma van a dar la clientela o la llave. Un valor real, que es adicionar las facturaciones que tiene un fondo de comercio, un establecimiento en un momento determinado, y la otra parte del valor es proyección, la proyección de ese valor al futuro si las condiciones fuesen otras. O sea, tengo un valor presente y un valor potencial proyectado me va a dar el valor llave de la clientela. Por ejemplo, mi supermercado hoy aquí sobre Avenida Belgrano factura un X cantidad de dinero, pero al año que viene puede facturar mucho más, porque es probable que abran otra arteria, que se levante la pandemia, que haya más circulación de gente, y esa potencialidad en la ecuación con el valor real me va a dar el valor llave o de la clientela. Pues bien, estos elementos los tengo mencionados en el artículo 1 de la ley 11.867. Están mencionados a manera de ejemplo, a manera de índice, como decimos, una enunciación meramente declarativa. ¿Para qué vamos a estudiar el fondo de comercio? El fondo de comercio lo vamos a estudiar para su transferencia. La ley 11.867 regula la transferencia del fondo de comercio. Y esto es lo que nosotros ahora vamos
a hablar, vamos a explicar cómo se debe transferir el fondo de comercio. Si ustedes me permiten, vamos a borrar los elementos del fondo de comercio para hablar directamente del tema de la transferencia. Ante todo, tenemos que aclarar algunos conceptos. La transferencia del Fondo de Comercio, como dijimos, está regulada por la Ley 11.867. ¿A qué llamamos transferencia? Transferencia o traslado o cesión no es solamente el acto a título oneroso, no es una compraventa únicamente. Podemos hablar de transferencia tanto un acto a título oneroso como, por ejemplo, compra, venta, y también por transferencia vamos a hablar del acto a título gratuito, como lo es, por ejemplo, la donación. Es decir, que hablamos de transferencia de fondo de comercio tanto de los actos a título oneroso como de los actos a título gratuito. ¿Y qué entendemos por fondo de comercio? El fondo de comercio, a los efectos de la transferencia, hablamos de la transferencia en bloque, en conjunto, en bloque, en su conjunto, no en forma individual. Pues bien, si no existiera, por vía de hipótesis, la Ley 11.867, nosotros diríamos que esta transferencia de fondo de comercio estaría regida por las disposiciones del contrato de compraventa o estaría regida por las disposiciones del contrato de donación. Sin embargo, tenemos una ley especial. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de ser de tener una ley especial que regule la transferencia del fondo de comercio? Ocurre que esta ley 11.867 está para salvaguardar y proteger ciertos intereses. Calculen ustedes que ¿qué pasaría si un supermercado en funcionamiento se vende o se dona a otra persona? ¿Qué haría usted, proveedor de la carne, proveedor del aceite, proveedor de los lácteos, si mañana aparece en el supermercado y se encuentra con que los vidrios están cubiertos de diarios y cuando quiera cobrar el importe que usted ha cedido a cuenta corriente o al fiado o a crédito, aparezca una persona y le diga: no, fulanito de tal ya no es más el dueño del súper, ahora soy yo el dueño y yo no le debo nada? Entonces, figúrense ustedes que la cuestión podría afectar algunos intereses en la transferencia del fondo de comercio. ¿Qué intereses procura proteger o salvaguardar la ley especial? En primer lugar, el interés del adquirente. Adquirente, que sería el comprador o el donatario del fondo de comercio, es quien adquiere el fondo de comercio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la ley, qué es lo que usted como adquirente quiere cuando compra un negocio en funcionamiento? Arrancar de cero, que no tenga más deudas que las que le han declarado, comenzar su negocio y fundar usted su negocio, que quien me haya vendido o cedido se haya hecho cargo de sus obligaciones o sus deudas y que no me sean trasladadas a mí. Esto es lo que quiere el adquirente, por eso la ley trata de proteger primero al adquirente. En segundo lugar,
el interés que trata de proteger la ley 11.867 es el de los acreedores. ¿Acreedores de quién? Acreedores del cedente, acreedores del vendedor del fondo de comercio, porque ese acreedor tenía como garantía del cobro los bienes que existen en el fondo de comercio. A ver, vamos a traducirlo para que se entienda. Si yo soy proveedor de un supermercado, proveedor lácteo, proveedor de la carne, proveedor del azúcar, de lo que usted quiera, yo por lo general le vendo a crédito al supermercado, es decir, dejo la mercadería y luego de un lapso de tiempo, 15, 20, 30, 60 días, pretendo cobrar. Ahora bien, si yo luego no voy a poder cobrar, y bueno, debe haber una ley que proteja el interés por si el cedente quiere vender el fondo de comercio, porque la garantía de mi cobro está en esos bienes, en esas cosas que son parte del fondo de comercio. Yo voy a cobrar en la medida de que tenga las instalaciones, de que tenga las mercaderías y demás. En consecuencia, también la ley vela el interés de los acreedores para que puedan cobrar sus créditos, para que si usted, dueño del fondo de comercio, se decide a vender a otra persona el fondo de comercio, antes de cobrar me pague a mí y me desinterese como acreedor. El tercer interés que busca proteger la ley, respaldado por la ley de contrato de trabajo, respaldado por la ley laboral, es el de los trabajadores del fondo de comercio. Ya que la ley laboral presume una continuidad en la relación laboral cuando el dueño o cedente del fondo de comercio entrega o transfiere ese fondo de comercio a otra persona adquirente o cesionario. Los trabajadores, el interés de los trabajadores. Si usted vende un fondo de comercio y lo despide al trabajador porque el adquirente no lo quiere tener más al trabajador, tendrá que indemnizarlo. Porque en la República Argentina los empleadores son dueños de despedir a sus obreros o trabajadores. En cualquier momento no hay una garantía de estabilidad como sí la tenemos en el derecho administrativo. Pero cuando usted despide a un trabajador, tiene la obligación y el deber de indemnizarlo. Y el último interés que procura subsanar la ley de transferencia de fondo de comercio es el interés del vendedor, del cedente, del dueño del fondo de comercio. Es el último interés en este orden de prelación que procura proteger la ley 11.867. ¿Y cómo? ¿Cómo logra proteger? La ley 11.867 es cortita, la pueden estudiar, tiene 11, 12 artículos, no tiene más, pero se vale de algunas presunciones. ¿Cuáles presunciones, por ejemplo? Miren, si usted, adquirente y cedente, no observan todo el procedimiento o conjunto de etapas que trae la ley 11.867, porque no digamos que no, a veces se pone un poco engorroso cumplir esta serie de etapas para la transferencia del fondo, tanto usted adquirente como usted cesionario van a ser solidariamente responsables al pago de la acreencia de los acreedores. En consecuencia, si usted pretende celebrar un simple contrato de compraventa y llevarse las cosas la madrugada del día de hoy o del día de mañana, mejor decir, sepa que la venta va a responsabilizarlo en forma solidaria al adquirente como al cedente, de modo tal que si mañana los proveedores llegan y no lo encuentran al dueño y encuentran un nuevo dueño, es tan responsable el dueño anterior del fondo de comercio como el nuevo dueño del fondo de comercio por no haber seguido los preceptos y los pasos de la ley 11.867. Entonces, la primera presunción de la ley
es la solidaridad. ¿Qué significa la solidaridad? Significa que son tan responsables frente a los acreedores y a los trabajadores, el adquirente como el cedente, con los bienes del Fondo de Comercio. Entonces al acreedor y al trabajador le va a pagar del bolsillo el cedente y o el adquirente, cualquiera, el que el acreedor o el trabajador elija. Esa es la primera presunción, la solidaridad. Y la segunda presunción, muy fuerte, es el precio de la transferencia o precio de la cesión del Fondo de Comercio. ¿Qué presume la ley? A la ley no le importa el precio que usted consigne en el contrato de transferencia de Fondo de Comercio. No le importa, porque para la ley hay un precio sostén, un piso, menos del cual, ¿no es cierto?, se presume que es igual a la suma de los pasivos que tiene el cedente del Fondo de Comercio. Quiere decir que usted, como dueño o cedente del Fondo de Comercio, lo puede vender al Fondo de Comercio al precio que quiera, lo puede donar, pero para la ley el precio siempre va a ser oneroso y el precio va a ser la suma de todos los pasivos que tiene el cedente para asegurar y proteger los trabajadores y los acreedores que tienen que cobrar. Entonces, la suma de los pasivos que tenía el cedente va a ser el precio de venta del Fondo de Comercio. Por supuesto que bienvenido sea si las partes quieren poner un precio mayor al del pasivo. Por eso, en una época, la firma Parmalat se vendió a €1. Está bien, se declaró que se vendía el euro, pero en realidad el cesionario o adquirente del Fondo de Comercio se hizo cargo de todos los pasivos de Parmalat. De eso se trata. Los acreedores y los trabajadores deben cobrar con el producido de la venta o de la transferencia del Fondo de Comercio. De eso se trata. Es la segunda presunción. El precio que la ley presume, no importa la prueba en contrario, presunción iure et de iure, es la suma de los pasivos. A partir de ahí podemos entonces analizar las etapas de la transferencia de Fondo de Comercio, que la vamos a dejar para la próxima ocasión. Hasta entonces, gracias.